Hoy vamos a hablar de funciones exponenciales. Cuando uno piensa en algo exponencial, ya necesitamos pensar en que es algo que crece muy deprisa o decrece muy deprisa. ¿De qué depende si crece o decrece? Bueno, pues va a depender justo de la base de esa exponencial. Es decir, tenemos dos tipos de exponenciales. Aquellas exponenciales que son de la forma a elevado a x y la a es mayor que 1. Por ejemplo, 1,3 elevado a x, 2 elevado a x, 5 elevado a x. ¿Vale? Estas son de un tipo, mientras que las del segundo tipo serían aquellas funciones a elevado a x, pero en las que a es menor que 1. ¿Sí? En el caso en el que sea 1 elevado a x, pues es que 1 elevado a algo es 1, luego sería una función totalmente constante. No sería realmente una exponencial, por eso distinguimos estos dos casos. ¿Qué pasa? Y vamos a ver aquí con esto las gráficas. ¿Qué pasa en el caso de que yo tenga un número mayor que 1 elevado a x? Pues si empezamos a dar valores en una tabla de valores, tendríamos, por ejemplo, en el caso de y igual a 3 elevado a x, pues 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. Fijaos, hemos pasado de 3 a 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. Es decir, cada x que avanza hacia la derecha, la altura crece muy rápido, porque se trata de una potencia. De la misma manera, ¿cuándo vamos a cortar al eje y siempre? Es decir, ¿qué pasa si yo hago f de 0? Pues si hago f de 0 sería igual a 3 elevado a 0, 1. Un número elevado a 0 es 1. Luego las exponenciales tienen el punto de corte con el eje y siempre en el 1, porque algo elevado a 0 siempre es 1. Por eso veis que pasan por ahí las dos que he dibujado, ¿no? Vale. Vamos a pensar ahora en uno de los ejemplos del caso 2. Si la base de la exponencial es menor que 1, por ejemplo 0,5, que sería un medio elevado a x. En este caso tenemos una función que decrece. ¿Por qué decrece? Pues porque si yo tengo un número más pequeño que 1 y lo voy elevando, es decir, lo voy multiplicando por sí mismo, en el caso de un medio sería un medio al cuadrado, ¿qué significa? Un medio de un medio, es decir, un cuarto. Es más pequeño que la cantidad original. ¿Qué pasa si hago un medio al cubo? Pues un medio al cubo sería un medio de un medio de un medio. Y eso ya es un octavo. Por eso fijaos que aquí marcan el 1 octavo con esta altura. Y cada vez, cada x que avanzo a la derecha, la altura se hace más baja, porque un medio de un medio de un medio de un medio, que sería elevar a la 4, es una altura más baja, un 16avo. ¿Dónde están, digamos, los límites? Bueno, pues en el primer caso, si la base es mayor que 1, si yo hago 3 elevado a infinito, es decir, 3 elevado a un número muy grande, pues eso es grandísimo, ¿no? También es infinito. 3 elevado a un número muy grande es grandísimo. Por eso se dispara la rama de la función hacia el infinito, hacia arriba. Mientras que en el segundo caso, ¿qué pasa cuando yo hago un número muy pequeño? En este caso no importa que sea 0,9 o 0,1, lo importante es que sea menor que 1. ¿Qué pasa si yo hago un número menor que 1 elevado a infinito, elevado a un número muy grande? Pues, ¿qué pasa si yo hago un medio de 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 un medio infinitas veces? Al final me quedo con nada, ¿no? Eso tiende a cero, es una cantidad tan pequeña. Por eso la gráfica disminuye todo el rato con una tendencia pegándose al cero, que es el eje X. Vamos a ver qué pasa en las otras tendencias. ¿Por qué esta gráfica verde se va pegando al eje X cuando la X se va muy hacia el infinito negativo? Cuando la X se hace menos infinito, es decir, cuando es menos 1 millón, menos 3 millones, menos 5.000 millones, cuando se hace grande pero en valor negativo, ¿qué le pasa a la función? ¿Qué le pasa a la altura? Vamos a ver un ejemplo con 1 millón. ¿Sí? En este caso de aquí. Venga, vamos a hacer f de menos 1 millón. A ver qué pasa. Esto sería 3 elevado a menos 1 millón. ¿Qué pensáis? ¿Que eso es grande o pequeño?
pues hay que tener cuidado, porque aquí están las propiedades de las potencias que me dicen que un número elevado a menos un exponente positivo es la inversa del número, ¿no? 1 partido de 3 elevado al exponente positivo, ¿no? Esta es la propiedad de que a elevado a menos p es 1 partido de a la p. Propiedades de las potencias. Pues aquí sería 1 partido de 3 elevado a 1.000.000. 3 elevado a 1.000.000 es un número grandísimo. Luego, cuando yo divido 1 entre un número enorme, esto al final es muy parecido a 0. Es decir, que la tendencia de la función es que cuando la x toma valores muy a la izquierda, es decir, muy pequeños o muy grandes en valor absoluto y con signo menos, entonces la altura se va a 0. O lo que es lo mismo, nos pegamos al eje x, que es lo que pasa aquí. Bueno, y a la función g, esta función que está en azul, le pasa lo mismo. Lo que pasa es que es justo al revés. Cuando yo hago 0,5 elevado a un número muy grande, por ejemplo 1000, ya hemos visto que un número mayor que 1 elevado a 1000, esto prácticamente ya es 0. 0,5 por 0,5 por 0,5, al final aparecen tantos 0,0000 que es prácticamente 0. ¿Y qué ocurre si en lugar de 1000 pongo menos 1000? Pues por las propiedades de las potencias sería 1 entre 0,5 elevado a 1000. ¿Y ahora qué pasa? Este número de aquí abajo hemos dicho que era prácticamente 0, prácticamente 0,000001. Si yo divido 1 entre 0,00001, es decir, si yo divido un número, por ejemplo 1, entre un número muy pequeño, podéis probar con la calculadora. Sale un número muy grande. Tan grande que esto se va aproximando hacia el infinito. Esto significa que cuando nos vamos muy hacia la izquierda en la gráfica azul, es decir, hacia el menos infinito de la x, muy hacia la izquierda, la gráfica a su vez se va muy hacia arriba. ¿Vale? Bueno, y para terminar, ¿qué podemos decir del dominio de las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales que son, por lo menos, de estos tipos, que son los que vamos a ver este año. ¿Hay alguna x que yo sustituya en la función y que provoque algún error matemático? Pues en principio no, yo puedo hacer 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a menos 3, puedo poner números positivos, negativos, 0, no pasa nada. Se puede calcular todo eso sin provocar un error matemático de división entre 0 o de la raíz de un número negativo, así que aquí no hay problema. ¿Qué dominio tienen entonces estas funciones exponenciales? Pues todos los reales. Es decir, hay gráfica en todo el eje. Como se ve aquí, en todo el eje X hay gráfica. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí a partir del 3 parece que no hay gráfica, pero sí que hay. Lo que pasa es que esta rama está tan alta que ya no aparece, pero hay gráfica en todo el eje X. Bueno, pues os dejo un ejercicio para que practiquéis con esto. Os podéis ayudar con el representador de funciones de Wolfram, Alpha, o en GeoGebra Online, que también lo podéis hacer muy rápidamente y os sale como lo he hecho yo aquí. Hasta luego.